Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar Asegure la eficiencia y evite riesgos. Mide la humedad y temperatura de manera eficiente. Yo soy Magali Medrano y para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar. Por ahí estuve hablando con algunos a través de LinkedIn y también por vía correo. Entonces me da mucho gusto que hayan podido tener tiempo para asistir a este webinar. Eh, el día de hoy abordaremos un tema muy importante que es justamente la medición de humedad y temperatura y cómo impacta directamente a sus procesos, justamente para tener una mejor eficiencia operativa y que puedan reducir riesgos. Antes de abordar completamente con los temas que previamente les habíamos comentado, me gustaría comentarles un poco quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos. Nosotros somos Rosback de México y somos una empresa 100% mexicana. Orgullosamente les puedo comentar que nosotros nacimos como una de las primeras fábricas de instrumentos de precisión aquí en México y en toda Latinoamérica. Llevamos más de 70 años trabajando en el mercado mexicano y contamos con más de 25 años trabajando con diferentes marcas como Vaisala, quien es líder en tecnología en instrumentos de medición. Gracias a esta trayectoria hemos desarrollado justamente la especialidad de medir ambientes críticos y controlados, aparte de que contamos con un equipo de ingenieros que justamente brindan solución a estos parámetros. El objetivo de nosotros es ayudarles a ustedes, a los clientes, a tomar decisiones informadas que permitan optimizar sus procesos, reducir costos y garantizar sus productos de calidad, si bien así lo tienen en sus procesos. Pero bueno, entonces demos inicio con este webinar. Me complace presentarles a nuestro ponente. Es el ingeniero Carlos Tobar, director industrial de Rosback de México. Carlos cuenta con más de 11 años de experiencia trabajando con la marca de Vaisala e instrumentos de precisión. Su trayectoria se ha enfocado en ambientes críticos que demandan altos estándares de calidad y cumplimiento normativo. Adicionalmente a esto, les comparto que tendremos dos sesiones de preguntas y respuestas, las cuales pueden ir dejando en el chat o si bien pueden levantar la mano para justamente abordarlas. Entonces, sin más, los dejo en compañía de mi compañero Carlos Tobar. Démosle la bienvenida. Hola, mucho gusto a todos. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y encontrarlos nuevamente aquí en estos webinars que hacemos varias veces al año. Ojalá nos puedan seguir continuamente. Magali y el equipo de marketing les envía este tipo de eventos y ojalá les sea de su agrado. Les recuerdo que si por alguna razón tienen que salir del webinar o alguna situación, no se preocupen, nosotros estamos grabando la sesión. Normalmente la editamos y la subimos posteriormente a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Igual, si quieren consultar algún otro webinar de años pasados, lo pueden hacer en la plataforma de YouTube, para que igual tengan la seguridad de lo que estemos comentando aquí. Va a estar posteriormente en YouTube si por alguna razón no pueden estar todo el webinar o después quieren consultar algún detalle técnico, ¿vale? Vamos a comenzar. Eh, pues el día de hoy, como ustedes ya lo saben, vamos a estar hablando de un tema que es súper tendencia en estos momentos, es que es el tema de los data centers. Básicamente, pues son el cerebro de cualquier negocio. O sea, no solo los data centers, yo sé que ahora suena más la palabra data center porque está muy relacionada con tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial y algunas otras cuestiones, las redes sociales, etcétera. Pero no solo se utilizan en esos contextos. Ustedes seguramente en todas sus compañías trabajan en una industria farmacéutica, en alguna industria automotriz o en cualquier oficina, incluso no necesariamente una industria, van a contar con un pequeño site donde está un pequeño servidor que les da a lo mejor correo, servicios de correo electrónico, les da a lo mejor almacenamiento en nube, etcétera.
y les permite acceso a herramientas como un CRM, notas, chats internos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es súper importante porque es básicamente el cerebro y el corazón de toda la operación de una compañía. Cada búsqueda, cada servicio de la nube, etcétera, pasa por aquí y por eso es muy importante tener en cuenta todo lo que sucede en este sitio y pues que esto funcione sin fallos, sin contratiempos y en la mayor calidad y pues en la mayor plenitud posible, ¿vale? Pero primero vamos a revisar un poquito como aspectos, ¿no? De cosas que yo con la experiencia y los años que llevo trabajando en esta industria del monitoreo de variables ambientales, que es a lo que básicamente nos dedicamos aquí en Rosback de México, una de las cosas más importantes y relevantes es que muchas personas no saben o no tienen idea de muchas de sus variables ambientales. Y esto tiene un costo fuerte, o sea, no tener o tener mediciones que son ambiguas o que no tienen toda la precisión que se requiere puede causar muchos problemas. Por ejemplo, en el mundo de los data centers, la incertidumbre es un lujo que no podemos permitirnos. Cuando no tenemos datos precisos y confiables, entramos en un círculo vicioso. Sobredimensionamos la refrigeración, siempre aplicamos el por si acaso, unos 2 grados abajo para pues, cualquier cosa que el data center no se vaya a freír, básicamente. Y pues esto tiene un costo, o sea, hacer estas mediciones o no hacerlas y simplemente prevernos en base a intuición o a no tener datos exactos, tiene un costo. Entonces, estamos desperdiciando energía, afectamos la vida útil de los equipos de HVAC, que normalmente son los que están montados en un centro de datos, enfriando este centro de datos. Entonces, estamos enfriando de más, causando disminución en la vida útil de los equipos y no solo eso, también podremos causar, como más adelante lo vamos a revisar, otras cuestiones en el mismo centro de datos. Entonces, todo esto tiene costos y es importante entenderlos. Asumimos riesgos que no deberíamos de estar asumiendo y que deberíamos de entender. Y justamente el día de hoy es lo que quiero que veamos, que entendamos cuáles son esos riesgos y vayamos un poquito más allá para saber qué es lo que estamos, pues asumiendo y entendamos qué podemos hacer para cambiar las cosas. Y esto también es un punto importante, ¿no? Todo el mundo cuando ve los instrumentos o observa o cuando vamos a presentar con alguno de ustedes algún tipo de equipos, me dice, no, pues es que está genial la tecnología, está súper bien todo lo que me estás mostrando, los datos, etcétera, pero es costoso, ¿no? Y yo siempre la pregunta que les hago es, pues sí, la precisión tiene un precio, pero ese precio, si tú lo ves a lo largo del tiempo, puede considerarse un ahorro. O sea, porque al final se va a hacer un balance entre el costo-beneficio y siempre vas a obtener más de lo que estás pagando por un sensor y sobre todo por un sensor de alta precisión. Porque, pues no sé si ustedes lo sepan, aquí en pantalla les estoy poniendo un QR que si gustan pueden escanearlo, por favor. Es la fuente de este dato que está aquí abajo, pero según estudios que ha hecho la marca, un error de 0,5 grados, o sea, de medio grado centígrado en las mediciones, puede costar más de $800,000 en un periodo de 10 años de operación en un data center, hablando específicamente de data centers. Esto, pues obviamente es un costo elevado. Y ya si lo llevamos a nivel macro, estamos hablando de que más o menos se estima que por los próximos 10 años y considerando todos los data centers actuales, nada más los que están construidos y operando en este momento. Faltan todavía todos los que están en miras de construirse. Obviamente todo el apogeo de la IA y estas cuestiones está haciendo un crecimiento muy acelerado. Entonces, considerando solo estos data centers instalados actualmente, estaríamos hablando de más de $8 millones en un año. Entonces, si consideramos que esto está apenas en crecimiento y que todavía no hemos llegado a la punta de la pirámide, estamos hablando de un tremendo costo de energía desperdiciada por un error de medio grado centígrado, por no medir,
por sobreestimar, por decir, bueno, pongo medio grado más abajo, un grado, no pasa nada. Eso tiene un costo y es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí está la fuente y si no, posteriormente cuando vean la presentación pueden escanearla y revisarla. Antes de continuar, porque pues estoy dando muchos datos de entrada, quiero hacer un breve paréntesis para comentarle que todo lo que estamos aquí platicando está basado obviamente en centros de datos enfriados por aire, que son los más convencionales, porque hay otras tecnologías como enfriamiento líquido y demás. Eso por ahora no lo estamos tocando en este webinar. Digo, la mayoría de la base instalada, por lo menos aquí en México, de data centers todavía son enfriados por aire. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y pues todo esto está basado en los Thermal Guidelines de HVAC de 2021 de la RAE. Y pues obviamente la RAE, que es la Organización de Ingenieros de HVAC, que regula muchas de las cuestiones de ambientes controlados, para específicamente para data centers, los clasifica en este tipo de clasificación A1, A2, A3 y A4 y les pone diferentes condiciones de dew point, humedad y temperatura. ¿Vale? No vamos a entrar tanto a detalle en esto, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta, ya que estas clasificaciones de la A1 a la A4 las pone la RAE y básicamente están divididas de esa manera por cuestiones de qué tan críticos son los equipos que estamos midiendo. Obviamente con equipos más críticos, donde la operación de un data center o alguna cuestión, un servicio crítico que esté brindando algún equipo o algún conjunto de equipos puede causar una falla catastrófica, pues obviamente va a necesitar condiciones más críticas de enfriamiento, más críticas en cuanto a mediciones, etcétera. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque en eso nos estamos basando, ¿vale? Vamos a continuar. Pero no todo se trata de la factura, ¿no? Porque muchos me van a decir, bueno, Carlos, es que a mí realmente gastar un poco de más por mantener la operabilidad de mi data center al máximo no me importa. Pero no solo es eso, o sea, tener un incertidumbre también tiene otros costos ocultos. Por ejemplo, puedes tener riesgo de inactividad, o sea, el que en el argot de data center se llama el uptime. Ese puede estar en riesgo porque una medición errónea, por ejemplo, de un parámetro del cual nosotros somos especialistas, que es la humedad, puede causar este tipo de cosas aquí. Por ejemplo, si la humedad es muy alta, vamos a tener lo que están viendo en la parte inferior izquierda, que es corrosión. Corrosión en chips, corrosión en sensores, si tienen algún tipo de baterías, lo que sea, va a causar este tipo de corrosión por exceso de humedad. Esto es lo que pasa cuando no se controla la humedad y excede los valores que deberían de estar. Y pues lo que normalmente pasa que por tener la operación del HVAC durante demasiado tiempo es lo contrario, que es un valor de humedad muy baja, porque lo que pasa en los equipos de HVAC al estar operando regularmente es disminuir paulatinamente la humedad del ambiente. ¿Y esto qué genera? Pues tampoco genera cuestiones aceptables, puede generar estas pequeñas descargas que vemos aquí que son descargas electrostáticas cuando la humedad es demasiado baja y obviamente esto puede dañar un equipo, causar errores, etcétera. Entonces esto tampoco es deseable. Obviamente, pues estamos aquí en riesgo de fallo y solo por el simple hecho de no tener una buena certidumbre en las mediciones que estamos haciendo. La otra cosa, pues obviamente ya hablamos de esto, ineficiencia, o sea, no tener mediciones adecuadas va a causar, pues que estemos quemando dinero. Yo no sé ustedes, pero con todo lo que está pasando, tener ineficiencias a nivel operativo es básicamente estar quemando dinero. Y de nuevo, con todo lo que sucede a nivel mundial en muchos contextos, tener esa quema de dinero constante, de sobredimensionar, sobreenfriar sobregastar para mantener la operación funcionando correctamente no es algo de lo que todos nos podamos dar el lujo. A la mayoría de ustedes les pagan por mantener la operación funcionando, pero también les dan un costo para que esto pueda ser un presupuesto y están dimensionados o diseñados en medio de ese presupuesto, ¿vale? Entonces tampoco es como que podamos ignorar la situación.
Y pues obviamente, si toda esta situación la mantenemos bajo control, digamos, a medias, también es importante que entendamos que también existe el control. En los data centers, obviamente, hay compuertas de apertura, entradas de aire fresco, válvulas de expansión, etcétera, que normalmente funcionan gracias a los sensores que están midiendo todas estas variables y no vamos a poder tener un control adecuado de pues todos estos equipos, estos accionadores, si no tenemos una buena medición de variables como la humedad o la temperatura, ¿vale? Entonces es muy importante porque estos equipos también se desgastan, estar abriendo y cerrando de más una válvula, abrir con puertas cuando a lo mejor no es necesario, etcétera, son equipos mecánicos, normalmente tienden a dañarse con el paso del tiempo, entonces también es un problema simplemente a lo mejor decir, bueno, yo estoy más o menos en la parte de los fallos, no tengo tanto problema. Ineficiencia, estoy al borde, no pasa nada, pero ¿y qué pasa con tus equipos de control? ¿No? Entonces eso también es muy importante y estos son parte de los costos ocultos que tenemos a la hora de, pues, no tener unas correctas mediciones, pues, de cuestiones como la humedad o la temperatura. Ahora, de la incertidumbre vamos a pasar o vamos a hablar aquí a tener una estrategia, ¿no? Porque pues ahorita yo les puedo estar hablando de todo esto y seguramente me esté diciendo, sí, Carlos, pero pues el plan que tú me estás o que me vas a mostrar seguramente es carísimo, seguramente está fuera de mis manos. Yo tener una eficiencia como lo que me estás pidiendo es algo, pues ahorita bastante fuera de la realidad, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, esto es un proceso, no solo es una cuestión de comprar sensores y armar estrategias sin bases. Se trata de hacer estrategias, ser muy estratégico, y en los próximos minutos vamos a ver cómo la tecnología de medición de Vaisala, con su precisión y estabilidad, les puede ayudar a mantener todo lo que ahorita vimos bajo control y a hacer una estrategia paulatina que les pueda funcionar a todos. Que no solo sea para la gente que tiene mucho dinero para invertir en un proyecto, y que a lo mejor la gente que ya está operando un data center diga, pues es que yo no tengo acceso a esos presupuestos, ¿no? La idea es usar los recursos de manera inteligente. Bueno, aquí voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas muy rápida. No sé si quieran ir dejando alguna pregunta en el chat. La verdad es que no hemos visto mucho, pero pues la abro porque siempre aquí surgen algunas dudas, alguna cuestión. De todas formas, si no pueden hacerlo, aquí tengo mis datos, están en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Está mi celular y también el correo de contacto en el que nos pueden mandar cualquier cuestión que tengan, alguna situación, inquietud y demás. Me parece que hay una pregunta. Pregunta, Mónica, ¿qué tipo de sensores manejan? Manejamos sensores de mediciones ambientales, Mónica, sensores para mediciones de humedad y temperatura, pero también medimos dew point de manera directa y también medimos cosas relacionadas o variables calculadas como puede ser la entalpía, la temperatura de bulbo húmedo, obviamente bulbo seco porque es temperatura y algunas otras variables como fracción de mezcla, etcétera. Son todas relacionadas o especializadas en el tema de la humedad, y de eso justamente vamos a hablar en un momento más. ¿Cómo se conectan los Vaisala al BMS? Nos pregunta Alejandro Liscano. Tenemos una sección específica hablando de este tema de la conexión y la conectividad de nuestros sensores, entonces en un momento más lo vamos a revisar, ¿vale? Vamos a continuar. No se preocupen, esas preguntas, como les digo, son tal vez un poco prematuras, pero sí están dentro de mi presentación. Entonces, no comamos ansias y vamos a empezar a revisar. Aquí tenemos justamente una de las cuestiones más importantes, ¿no? No todos los sensores son iguales, porque yo me he encontrado que incluso en niveles de los más altos estándares de calidad o de, no sé de cómo decirlo, de cuestiones de, estamos en una farmacéutica, incluso en un laboratorio donde las mediciones son críticas y encontramos equipos como estos. Yo no tengo nada en contra de estos equipos. Aquí no es tirarle a la marca. De hecho, pues, hay de muchas marcas. Digo, esta la pongo porque es muy común y todo el mundo la ha visto. Pueden ir a la tienda que seguramente está a algunos metros de su oficina, hogar y demás y comprar uno de estos. Pero aquí la pregunta que yo les hago es,
y les notifican la incertidumbre de este equipo, les dicen cuáles son el error que tiene, pues, el error que maneja, el error absoluto, los rangos en los que se mide la temperatura y la humedad de manera adecuada, la incertidumbre que maneja. Les dan estos datos, están de alguna manera verificados, tienen alguna manera de verificar estos datos. Este tipo de sensores no es que sean malos per se, básicamente son sensores que nos ayudan en nuestra casa, o sea, para tú más o menos saber cuál es la temperatura a la que estamos y tener una idea de la humedad que está manejando el ambiente, puedes tener esto perfectamente y te funciona hasta como reloj, ¿no? Como están viendo aquí. No hay ningún problema, es para eso fueron diseñados estos equipos. Pero los equipos que nosotros manejamos son equipos de nivel industrial. Nosotros, como ya lo comentó mi compañera Magali, trabajamos con los más altos estándares de medición de la industria. Industrias, nosotros en particular, Rosbach de México está muy en contacto con industrias, por ejemplo, como la farmacéutica. De hecho, seguramente algunos por aquí nos están acompañando de este ramo y somos especialistas en mediciones precisas, porque, por ejemplo, este tipo de productos farmacéuticos requieren mediciones milimétricas, porque un error puede causar que un lote se eche a perder y no solo es un lote echado a perder, es la vida de miles y cientos de personas que consumen estos productos. Puede ser una multa gigantesca por parte de COFEPRIS o FDA, etcétera. O sea, son cuestiones críticas y nosotros estamos apuntando a esos mercados. Obviamente, no todos los sensores son iguales. Y es muy importante que lo entendamos así porque, pues, este sensor, por ejemplo, ¿qué les gusta? Puede estar alrededor de los 500 pesos y pues como les digo, puede servir para entornos no muy críticos, tu casa, tu taller, algo así que no necesite una medición muy exacta, pero pues yo quiero mostrarles qué es lo que hay detrás de la tecnología de Vaisala y por qué nosotros nos distinguimos como una marca de precisión en ambientes industriales, críticos y que requieren la máxima precisión. Y es que en el mundo de las mediciones industriales de humedad se ha convertido en el estándar lo que están viendo en pantalla, que es la tecnología de sensores capacitivos, que es una película de polímero puesta sobre un sustrato de vidrio y esto puesto sobre un electrodo, es como un sándwich. Vamos a hacer la analogía de un sándwich. Están puestos los electrodos, el polímero y un electrodo superior. Y básicamente la permeabilidad de pequeñas gotículas de agua que se puedan depositar en el polímero y demás afectan la capacitancia. Esto es un pequeño capacitor. Funciona en base a ese principio eléctrico. ¿Vale? Pero nosotros, la marca Vaisala, puede tener el honor de haber sido la primera compañía en presentar el primer sensor capacitivo a nivel industrial. El primer sensor capacitivo fue presentado por la marca en 1973. Se le bautizó como Yumica. Hasta la fecha sigue siendo ese sensor. Se le agregan algunos otros numeritos extras dependiendo de pues, los equipos por los que son compatibles, etcétera. Y este sensor fue pionero en cuanto a mediciones industriales, porque antes se utilizaban sensores de cabello humano incluso para hacer mediciones como esta. Esto no facilitaba las mediciones, causaba muchos problemas, era muy complicado hacer mediciones con un sensor, imagínense, de cabello. Y hay otras tecnologías como espejos enfriados y otras cuestiones, pero no son prácticas ni son pequeñas como para tenerlas a nivel industrial o midiendo en una sala o teniendo alguna medición en un proceso, etcétera. Es complicado un sensor así. Entonces, Vaisala fue el primero y el pionero en poner esta tecnología, al punto en que ahora es el estándar de oro. La mayoría de los sensores que van a ver allá afuera, no todos, porque seguramente hay otras tecnologías químicas y algunas otras cuestiones que hay por ahí, pero la mayoría, por cuestiones de lo fácil que es manejar una medición eléctrica, todas se basan en este principio del Yumica original, ¿vale? Y obviamente Vaisala, después de 20 años,
se liberó la patente y todos los sensores actuales o la gran mayoría de los sensores actuales que manejan una buena precisión tienen este estándar, ¿vale? Pues obviamente debido a todo esto, pues les podemos decir que la marca tiene 20 años de adelanto respecto a sus competidores, respecto a la tecnología de este tipo de sensores. No se han quedado estáticos, no se han dormido en sus laureles, han mejorado los sensores año con año, mejorado la precisión y la estabilidad de los sensores. Y ahorita vamos a ver un poquito de todo esto, ¿no? Que les estoy hablando. Y justamente ahorita hablé de una palabra, ¿no? Estabilidad. Es una cosa que yo siempre utilizo mucho. Si hemos tenido la fortuna de coincidir en una reunión, etcétera, yo siempre utilizo mucho la palabra estabilidad. ¿Pero qué significa realmente estabilidad? Pues realmente estabilidad le puedo decir que es mantener las mismas mediciones constantes a lo largo del tiempo, como una línea recta. Mantenernos a lo largo de los años manteniendo una medición estable. ¿Por qué? Porque la deriva, o sea, la desviación de los sensores o deriva, es un enemigo silencioso de cualquier sensor, o sea, que este se desvíe, esta desviación normalmente se va acumulando con el tiempo y empieza a generar este tipo de patrones, ¿no? Y esto no es aceptable en mediciones industriales. Sobre todo porque pues si tenemos que manejar sensores en un gran número de aplicaciones y demás, estar verificando constantemente las mediciones para saber si son correctas o no es muy complicado, o sea, se vuelve en una carrera constante contra la deriva, contra saber si ya nos desviamos, si estamos en buenas condiciones o no. Entonces eso es muy problemático. Y por ejemplo, en un contexto de un data center, pues es letal, porque si no sabes que tu sensor se está desviando, tus sistemas de control están tomando decisiones basadas en datos falsos, o sea, está tomando decisiones en un dato que está por arriba de del estándar que tú le pusiste, del set point que tú colocaste, o por debajo, muy por debajo, y está desperdiciando un montón de energía. Entonces estás en completo riesgo. Y la estabilidad que yo les comento de los sensores Vaisala justamente es esta. Los sensores Vaisala se mantienen estables en el tiempo. La recomendación de la marca, por ejemplo, para su ajuste y calibración, que normalmente yo les puedo decir por experiencia que normalmente es solo calibración para hacer una revisión de qué tan bien o mal están midiendo los equipos, y eso es por normas y demás. Pero los equipos se calibran una vez al año por recomendación de fábrica. Y ajustes, normalmente los ajustes los hacemos cada 3, cada 4 años de operación y son operaciones rudas. Son operaciones donde hay presencia de químicos, donde les estoy hablando de industrias farmacéuticas, donde hay polvos, hay químicos, hay solventes, etcétera, que obviamente, pues en un ambiente normal es complicado hacer este tipo de emisiones, imagínense en un ambiente así. Entonces, orgullosamente podemos decir que los sensores de Vaisala, este es su mayor, si ya conocen la marca, no les tengo que vender mucho esto, ustedes lo saben. Son sensores que no dan lata, que se mantienen estables a lo largo del tiempo y que les ayudan con toda esta situación y los mantienen estables, ¿vale? Vamos a continuar. Some may call this extreme. Lo que están viendo son algunas de las pruebas a las que se someten los equipos. Las sondas de Vaisala pasaron por este tipo de pruebas. Some may call this extreme testing. Donde directamente se les somete a condiciones de aire caliente directo, vapores, se les pone muy bajas temperaturas, incluso llegando a la congelación, y se les moja. Y esto no es una cosa que me está inventando, esto pasa en los laboratorios de Vaisala. Entonces, esta cuestión es muy importante y quiero que la tomen en cuenta porque no es cualquier cosa. No cualquier sensor a nivel industrial hace este tipo de pruebas, porque de verdad a Vaisala, si algo le enorgullece, es la durabilidad de sus sensores. Y aquí vamos a ver otro pequeño video donde vamos a ver que estamos diseñados o los equipos están diseñados para operar 24/7. In a major data center, even a tenth of a degree can make a change. So reliable measurements help prevent any unpleasant surprises. And with Origo, conditions can be optimized for smarter use of energy, water,
and ultimately money. Justamente, ¿no? O sea, no solo se trata de optimizar, por ejemplo, estamos hablando aquí mucho de dinero, de recursos, pero ¿y qué hay, por ejemplo? Yo creo que es muy sabido, ¿no? Han escuchado mucho esta frase ahora que está de moda hacer todo con inteligencia artificial. ¿Cuánta agua estás gastando? Yo sé que muchos por aquí vieron los artículos de cuánta agua gastas por hacer una imagen de cierto tipo, ponerte una selfie con tu artista favorito, etcétera, ¿no? Seguramente vieron ese tipo de artículos, satanizando, digo, un poco y siendo un poco amarillistas al respecto, pero de cuánta agua gastabas, ¿no? Pues no solo se trata de energía, no solo se trata de ahorrar en temas de recursos, también se trata de entender que estos recursos vienen incluso de cuestiones tan, que a veces las tomamos muy, a la ligera, pero que son súper importantes para la vida, como lo es el agua, ¿vale? Entonces es muy importante y estos sensores, como lo decimos, están diseñados para operar 24/7, sin parar. Entonces es una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta. Bueno, otra cosa muy relevante y es justamente de los que les hablaba al principio cuando les mostraba las diferencias de los sensores, es precisión con garantía. Los equipos que nosotros vendemos vienen calibrados de fábrica, es decir, antes de salir de la fábrica, los equipos no solo se fabrican, se meten a la caja y vámonos, ¿no? De Finlandia para acá. Eso no pasa. Lo que sucede es que pasa por un proceso de calibración, que es justo lo que están viendo aquí a la izquierda. Estos son los estándares en los que se calibran los sensores, se conectan, se hacen pruebas y se entregan certificados de calibración. La mayoría, digo, no les voy a decir que todos, porque hay algunas líneas de producto que no tienen certificado de calibración, pero la gran mayoría, yo creo que estamos hablando del 90% de la línea de productos Vaisala, cuenta con un certificado de calibración con trazabilidad NIST. Entonces, esto es muy importante porque nosotros de entrada, cuando te vendo un sensor y te vendo toda la tecnología y demás, no nada más te estoy dando mi palabra como garantía. No, aquí está la garantía. Es un documento, está normalmente con todo lo requerido por la ISO 17025, que es la ISO que se encarga de las mediciones y demás. Entonces, todo cumple con todo lo necesario para entender que estamos recibiendo un sensor de precisión. ¿Vale? Entonces esto es muy importante, no solo es una garantía de palabra, no es una garantía de porque yo te digo, no, es una garantía de laboratorio, comprobada y entregada en documentos y reportes que se entregan pues con la entrega de su equipo, van a recibir un certificado de calibración. Hasta aquí, no sé si hay más preguntas. Las preguntas que me hicieron, de nuevo, más adelante lo vamos a revisar. No, no se preocupen, son partes importantes de mi presentación, pero ahorita lo vamos a revisar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, Aquí me pregunta, ¿es compatible con la mayor parte de los sistemas BMS? Sí, Alejandro, más adelante lo vamos a ver, pero tenemos un montón de opciones de conectividad, opciones digitales, opciones analógicas, lo que necesite tu BMS seguramente lo vamos a tener, ¿vale? Entonces lo vamos a revisar, pero no te preocupes por eso no es problema. Samantha, ¿qué factores son los que tomas en lo llamado de incertidumbre? Pues mira, básicamente la incertidumbre es definir qué tan cerca estamos de la medición real. O sea, eso es básicamente lo que se define como incertidumbre. ¿Qué factores se toman? Pues obviamente se toman patrones y estándares que nos dicen cuánto es exactamente los valores de referencia que tenemos y a partir de eso se hace la comparación de los equipos o los sensores y se determina cuál es la incertidumbre de este sensor. Básicamente esa es la forma en que se calcula cualquier incertidumbre en general de medición, no solo de medición de humedad y de temperatura. Y los factores, pues nosotros, por ejemplo, te damos detallado cuál es el rango de incertidumbre de qué rango a qué rango opera el equipo, en ese rango cuál es el rango de incertidumbre o de error que tiene, más menos 1%, más menos 0,8, etcétera. No ocultamos esa información porque sabemos que esa información es importante para la confianza que nos tienen los clientes y porque es muy relevante en el cálculo también de cualquier cuestión a la hora de estar haciendo control, automatización o todo lo que estamos viendo, ¿no? Es muy importante, ¿vale? Y pues creo que esos son todas por ahora, ¿vale? Vamos a continuar para no hacer esto muy largo.
Vamos a comenzar, ¿no? Con el tema, yendo directo al tema de los data centers. Esto es un layout obviamente de la construcción de un data center con sus zonas calientes, sus zonas frías, los equipos de HVAC, pues, que hacen la chamba de enfriamiento, los crack o los CRA, dependiendo de la tecnología, si es enfriada por el refrigerante o enfriada por agua, ya dependerá de cómo se haga el diseño y lo que tengan disponible, obviamente. Pero todo esto lo podemos solventar o todo lo de lo que les he venido hablando desde el diseño. O sea, hemos hablado del costo de la incertidumbre, de la tecnología, de que un sensor verdaderamente industrial tiene en cuenta estas cuestiones. No solo es un sensor que te dice, mido humedad y ya está, no créeme. Pues no, necesitas reportar cuál es el error, la incertidumbre, etcétera. Pero llegamos a un momento crucial, ¿no? Que es cuando estamos empezando desde cero, ¿no? O sea, no tenemos, vamos a construir un data center, un cliente nos pidió, vamos a construir este data center, y es ahí cuando, pues si tomamos decisiones adecuadas desde el momento uno, vamos a mantener operaciones de diseño para que esto se mantenga operando por 10, 15 o 20 años, ¿vale? La eficiencia energética, la confiabilidad, no son cosas que se ajustan después, son cosas que se ajustan justo cuando estamos dando a luz o teniendo nuestro primer boceto de nuestro data center. Eh, el corazón y el diseño de este es una estrategia de monitoreo ambiental. Una estrategia bien pensada no solo garantiza que cumplirás con estándares como las RAE, como los de las RAE o los TIA, que vamos a ver ahorita qué son esos estándares, sino también te va a dar una ventaja competitiva para tener menos consumo de agua, menos consumo eléctrico, más tiempo uptime, o sea, más tiempo sin temas de mantenimientos, etcétera, y una operación predecible, que no pase de que de repente, ¡újule! Ya se cayó el servidor. Ese tipo de cuestiones que tú tengas el control de estas cuestiones, que cuando sea un downtime, que cuando tengas que bajar el servicio sea por una cuestión programada que tú decidiste, ¿vale? Estas son las cuestiones que necesitamos, y esto lo vamos a lograr a través de algo que quiero que tomen muy en cuenta, que es el diseño en capas. No se trata solo de poner sensores o me vas a decir, bueno, ¿y cómo rayos coloco los sensores o cómo? Ahorita lo vamos a ver, pero es básicamente un diseño en capas. Tengan eso en cuenta y vamos a continuar. Monitoreo en capas es total visibilidad sin puntos ciegos. Tratar de encontrar todas las mediciones a nivel ambiental en todos los puntos de nuestro data center. Hablamos desde las mediciones en los racks, porque no es lo mismo la medición que está aquí cuando está a nivel operativo en el aire caliente o frío que esté saliendo de los racks, a lo que está pasando en la sala. Es muy importante y es vital entender que tenemos que tener sensores tanto en los racks como en el nivel ambiental en la sala. Porque los de los racks nos dicen el intercambio térmico que están teniendo nuestros data centers, nuestros equipos, y la sala nos está indicando si los pasillos calientes, los pasillos fríos, nuestras unidades de enfriamiento crack están funcionando adecuadamente. Entonces, todo esto es muy importante, pero no solo eso, yo les agregaría un layer adicional, que es algo que normalmente la mayoría no toma en cuenta, y es el exterior. Y es que medir el exterior nos ayudará un montón a mantener las condiciones operativas, pues funcionales. ¿Qué quiero decir? Pues que no es lo mismo operar un data center en medio de un desierto con una temperatura súper alta, no sé, en Toluca, por ejemplo, donde la temperatura promedio es 20 grados o menos. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones afectan la eficiencia y es muy importante que se tomen en cuenta porque tanto las mediciones que se están haciendo en el exterior con equipos de medición de humedad y temperatura, como lo que está pasando en la sala, incluso yo les diría que ir un poco más allá, por ejemplo, en el exterior no solo podremos medir humedad y temperatura, también podremos medir rachas de viento para saber qué tanto afecta eso a la cuestión operativa. Entonces, todas esas cuestiones afectan mucho y nos ayudan a mantener el monitoreo por capas y mantener visibles todos los puntos, evitar en la medida de lo posible puntos ciegos, que es lo que queremos evitar
para maximizar la eficiencia energética y evitar todo lo que vimos hace rato, ¿no? Y esto también es un punto muy importante. El 50%, porque también ahorita me va a decir, bueno, Carlos, es que yo no, yo no, no tengo nada que ver con el diseño, yo ya tengo mi data center, tengo operando con él 5 o 10 años, y es un dato que nos da la RAE, que según la RAE, el 50% de los data loggers tienen más de 10 años. Yo les pregunto, ¿cuánto tiene el tuyo? Es un dato muy relevante porque seguramente muchos se están preguntando, pues es que nada de lo que me estás diciendo me sirve, ¿no? Yo no puedo aplicar nada de esto porque pues el mío ya tiene operando un montón de tiempo. Pues, por ejemplo, les pongo este ejemplo, ¿no? Kio es una compañía mexicana que construye data centers. Aquí en México es una de las más grandes. Y Kio, este que les estoy mostrando aquí, es el Kio Mex 1. Este Kio Mex 1 inició operaciones en 2001, señores. Imagínense cuánto tiempo tiene. Tiene más de 20 años. Tiene el estándar Tier 3. Estaba construido originalmente para tener 4 salas de 650 metros cuadrados y como les estoy diciendo, tiene más de 25 años de operación. O sea, es un montón de tiempo y el data center sigue dando de sí. De hecho, actualmente creo que ya ni le pertenece aquí. Actualmente este data center ya le pertenece a los bancos. Está ubicado por ahí de la zona de Santa Fe. Entonces, más o menos para que se den una idea, el data center se inauguró en diciembre de 2021, inició operaciones en 2022, en 2002. Fue concebido bajo el estándar Tier 3, que es un estándar de uptime para mantener la mayor cantidad de tiempo posible, garantizando 4 salas de 650 metros cuadrados cada una para operar sin interrupciones durante mantenimientos. O sea que se pueden hacer mantenimientos y los servicios de red o que se estén manejando dentro del data center, ahí sí ya no les puedo decir porque no tengo idea, no tengo acceso a esa información confidencial, pero lo que sea que hagan aquí que por ejemplo actualmente pues es de bancos, entonces seguramente tienen las cuentas de millones de personas ahí guardadas. Entonces, que se puedan seguir operando estas personas si se necesita hacer un mantenimiento. Ese es un estándar Tier 3. Debido a la expansión de este campus, de hecho actualmente ya hay MEX 2, MEX 3 y MEX 4 y hace unos momentos leí que acaban de anunciar MEX 8 y va a estar en la misma zona. Entonces la expansión obviamente como lo estamos platicando está siendo muy acelerada por todos los temas de que cada vez somos más dependientes de los servicios en internet, la nube, inteligencia artificial, redes sociales, etcétera, ¿no? Cada vez nuestra identidad está más presente en Internet y todo esto va a requerir pues más equipos, más cuestiones y por lo tanto tener todos los factores que les dije con anterioridad bajo control se vuelve todavía más crítico porque entre más hay, más recursos utilizan y utilizar los recursos de manera inteligente se vuelve cada vez más crítico. No solo ya es una cuestión de costo, ya es una cuestión incluso de nos alcanza toda la energía para mantener todos los demás, porque no solo soy yo, son todos los que están alrededor, el MEX 2, el MEX 3, el MEX 4. ¿Sí me entienden? Entonces, pues es complicado. El estándar Tier 3, que es el que maneja, por ejemplo, este data center, es el que da el Uptime Institute, es una institución que así se llama Uptime Institute, y es el segundo más estricto, que básicamente dice que todos y cada uno de los componentes de capacidad de distribución de un sitio se pueden eliminar de manera planificada para su mantenimiento o reemplazo sin afectar las operaciones. El sitio aún está expuesto a fallos del equipo o a un error del operador. Es decir, si algo falla, si hay alguna situación que se sale de control, un sensor que se murió, que no está midiendo correctamente, etcétera, este data center tiene una certificación, pero la certificación no garantiza que no haya tiempos muertos o tiempos de downtime donde por un error humano, de mediciones o lo que sea, se cae el servicio. Entonces esto es muy importante porque pues si ustedes tienen esta certificación y necesitan mantener la operación con esto en mente, pues necesitamos tener buenas mediciones. Entonces, no es necesariamente, de nuevo, pensar solamente esto afecta a los data centers que podemos rediseñar desde cero, pensando en el tema de las capas,
sino también es un tema que afecta a los que ya están presentes y que muy seguramente tienen más de 10 años de operación, ¿vale? Eh, y hay un dato que deberíamos de preocuparnos. Aproximadamente 70% de las interrupciones a nivel de data centers, temas de red, etcétera, son causadas por errores humanos y alrededor del 50% de estas interrupciones seguirán causando de manera directa o indirecta por humanos. Entonces, todas estas cuestiones, conforme de nuevo la vida digital se va volviendo más importante para todos y cada uno de nosotros, se vuelve muy relevante mantener todos los estándares de calidad y la mayor cantidad de tiempo posible online. Entonces, esto es muy relevante para que, pues, necesitamos empezar a buscar las ineficiencias de nuestros data centers, empezar a buscar cómo optimizar, visibilizar las cosas que están pasando mal y pues hoy quiero hablar justamente de esto, ¿no? De cómo ya ahorita lo que les he dado hasta ahorita es darse cuenta del problema, cuál es el problema, y ahora a partir de aquí vamos a ver, bueno, ¿y qué puedo hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución? Para empezar, yo les diría que primero tendríamos que identificar las 4 fugas de eficiencia de un data center, que el área número 1 es las fugas en la distribución del aire. Eso quiere decir que el aire puede verse afectado por un mal diseño de los racks, porque hay cables que están impidiendo el flujo correcto de aire, hay baldosas mal puestas, sellos de pared que a lo mejor no están bien colocados y produce que se fugue por ahí aire, etcétera, etcétera. Eso es muy problemático, o sea, debemos de hacer una verificación visual, una verificación de toda esta cuestión porque no es tan sencillo al principio. ¿Por dónde empiezo? Pues por aquí. Estos 4 cuestiones que los voy a comentar ahorita es cómo puedo empezar a identificar dónde están los problemas y después vamos a ver cómo los soluciono, ¿vale? Luego, la segunda cuestión es baldosas del suelo mal ajustadas. ¿Qué quiere decir? La mayoría, no todos, pero una gran mayoría de data centers funcionan con pasillos fríos y calientes, donde por abajo se está ingresando aire fresco y por otro pasillo se extrae aire caliente, o mediante las unidades de crack se está enfriando el pasillo, ¿vale? Estas baldosas normalmente cuentan con sistemas para optimizar el flujo y la refrigeración y a veces estas compuertas y demás no se ajustan. A veces se dejan ahí, se van deteriorando con el paso de los años y estas pequeñas desviaciones en el flujo y demás afectan obviamente el flujo del aire, afectan la eficiencia térmica, afectan todo. Se vuelve una cadena de factores que nos van arrastrando, ¿vale? Obviamente, la otra cuestión pues, es unidades crack o crash, mal configuradas, mal optimizadas, con equipos de HVAC viejos o que no están bien calibrados, que no tienen Normalmente hay muchas personas que me dicen, es que yo tengo sensores Inge porque mi aire acondicionado tiene sensores. Y yo aquí la pregunta que les hago, ¿y qué te hace pensar que solo puedes guiarte por esos sensores? Esos sensores se los da la marca de su aire acondicionado, que hay un montón. LG, Panasonic, Daikin, Carrier, hay un montón de marcas y me quedo corto, hay un chorro de marcas. Y todas estas marcas, pues obviamente les van a decir que sus equipos o sus unidades de enfriamiento o sus unidades en general de aire acondicionado están trabajando bien. ¿Van a confiar al 100% en esos sensores? ¿O vamos a hacer una cultura donde vamos a verificar que las condiciones que me están dando están bien? Y no solo se trata de desconfiar, se trata de que estamos haciendo algo que esté basado en eficiencia, no solo, y de nuevo, como lo dijimos al principio, no solo se trata de confiar de manera ciega y yo confío en lo que me dice la unidad. ¿Y cómo sé que la unidad está bien calibrada? ¿Cómo sé que está bien ajustada? Entonces, esto también es muy importante para que lo tomen en cuenta, incluso si no compran sensores, ¿eh? Si solo se dedican, yo verificaría mucho este tema de las unidades para saber si están bien ajustadas, bien calibradas, tienen bien cargado el gas refrigerante o están funcionando adecuadamente los chillers, por ejemplo, etcétera, ¿no? En caso de las unidades enfriadas por agua, ¿vale? Y obviamente uno de los puntos que ya hablamos, puntos ciegos.
O sea, puntos donde, por ejemplo, de este lado uno piensa que no hay flujo y no pone ahí un sensor. O a lo mejor de este lado el sensor está muy abajo o no está bien colocado en una posición que nos indique cuál es el flujo del aire o más bien la temperatura y la humedad del aire que está pasando por ahí. Entonces, todas estas cuestiones son cosas a analizar, son cosas que tenemos que verificar y estar constantemente viendo y verificando para saber que estamos haciendo pues correcta nuestro análisis, ¿no? Yo les invitaría primero a hacer esta verificación primera, que es el primero es fugas, o sea, verificar que no haya, que haya un buen flujo, que no haya cables, que no haya algo que impida en el tema de los racks, a veces no tienen la infraestructura adecuada o a veces ya son viejos y no tienen el flujo correcto de aire, etcétera. Entonces, verificar eso. Luego verificar lo que les digo, las baldosas, que son estas rejillas, tienen una posición, una forma adecuada, si se empiezan a torcer, si por el paso del tiempo se llenan de corrosión, etcétera, hay que cambiarlas, no lo dejen. Es una cuestión que afecta directamente el flujo de aire y va a afectar obviamente la eficiencia del enfriamiento que tenemos dentro del data center, que muchas veces compensamos aumentándole más al aire y causando un sobrecosto energético. Entonces, tómenlo en cuenta. Tres, verificar que sus unidades de enfriamiento estén correctamente calibradas, que tengan su servicio, etcétera. Que hagan una verificación de estas unidades, que no solo confíen, ¿vale? Y la última, verificar que no tenemos puntos ciegos de medición, que no hay un punto donde a lo mejor no hay sensores y a lo mejor en ese punto tendríamos que hacer un estudio térmico como lo que están viendo aquí, que básicamente es hacer con una cámara termográfica, medir zonas calientes, zonas frías, para saber exactamente dónde colocar sensores, en qué puntos es importante tener controlado el aire frío, el aire caliente que sale, etcétera, y no solo hacerlo en base a intuición o en base a cuestiones. Normalmente, por ejemplo, en data centers que ya pasaron algún tiempo, se tenía un diseño o se tenía una idea de cuál eran las opciones del flujo del aire. Y con el paso de los años, a lo mejor agregaron más equipos, cambió la infraestructura de los edificios alrededor, etcétera. Y todo eso afecta, a lo mejor el inicio era el pasillo frío, y luego resulta que ahora el pasillo frío se recorrió un poquito y aquí hay una zona caliente, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente significa que hay que tirar el data center y volver a empezar, significa que a lo mejor necesitamos monitorear esta zona de aquí para hacer una buena medición, ¿vale? Y entonces tener bajo control las condiciones de nuestro data center, evitar puntos ciegos. Y pues obviamente esto, ¿no? Que les dije, la modernización tiene que ser escalable. O sea, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. No solo se trata de decirles yo, no, pues estás bien mal, tú no tienes un buen flujo de aire, tus sensores quién sabe de cuándo son, hace cuánto no los calibras, has hecho un estudio térmico de tu data center. Pues no, la verdad estás muy mal, pues mejor tira el data center. No se trata de decirte eso, se trata de ver cómo optimizo pues todo esto que estamos hablando, cómo busco una manera escalable, o sea, que podamos ir paso a paso, cómo empiezo, ¿no? Porque pues al principio seguramente a muchos les va a llamar la curiosidad de esto y va a decir, sí, Inge, yo necesito que vengas, que me ayudes, bla, 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 pero ¿y cómo empezamos? O sea, ¿cómo empiezo? Pues yo les diría que hay una serie de pasos que podemos seguir para alcanzar a conseguir esto sin que sea demasiado arriesgado, sin invertir tanto dinero y que progresivamente consigamos objetivos pequeños para alcanzar nuestra meta final, que sea una optimización energética y demás, para que pues obviamente esto se vea ya en resultados reales. El primer paso sería diagnosticar. O sea, con lo que vimos atrás, con los 4 puntos, empezar a hacer un diagnóstico. ¿Qué tan bien están mis unidades? ¿Todos mis pasillos están bien? Etcétera. Revisar sensores, si tienen sensores externos y demás, hacer una verificación, hace cuánto se calibraron, se ajustaron, verificar si están haciendo buenas mediciones, etcétera. Por ejemplo, para eso yo les podría recomendar una herramienta como esta, que es un equipo también de nosotros, es un equipo portátil, pueden caminar a lo largo de su data center, incluso dejarlo ahí en algún lado, en algún rincón que les preocupe. El equipo puede guardar datos, lo dejan corriendo una noche, un día completo y ven las mediciones, cómo se comportaron. A lo mejor a lo largo del día hay cambios, etcétera, y con esto pueden hacer un diagnóstico de qué está pasando dentro, ¿no? Primero vamos a empezar diagnosticando.
invirtiendo en equipos de medición portátil, verificando los equipos, los sensores que ya tienen, verificando cableados, verificando pasillos, verificando las unidades, etcétera. Eso es lo que primero vamos a hacer. Después, lo siguiente punto sería validar y recalibrar los sensores. O sea, ya tenemos todos los sensores revisados y determiné que de los 30 que tengo, 10 no tienen calibración y necesitan ajustarse o validar que están funcionando bien. Lo que tenemos que hacer es llevarlos a un laboratorio. Aquí en México hay muchos laboratorios de humedad. Yo les puedo también ayudar con eso. Si igual me mandan un correo, incluso si no son de la marca, les podemos ayudar. Pero necesitan calibrar y ajustar estos equipos. Necesitan validar y reajustar los equipos. Y tengo una mala noticia para ustedes. Normalmente los equipos baratos, los equipos que vienen en los sistemas de HVAC sencillos que a veces les ponen, no tienen opciones de recalibrarse, validarse o ajustarse. ¿Qué significa ajustarse? La calibración significa yo comparo dos medidas. Esta así y esta está un poquito más arriba, ¿no? Esa es la calibración, la comparación. Ahora, si este es mi patrón, o sea, este es el que sé que está bien, lo que hago es ajustar el otro para que estén iguales, ¿vale? Muchos de los sensores baratos o económicos que hay afuera en el mercado no tienen capacidad de ajuste, no se pueden ajustar. ¿Por qué? Porque son baratos, por eso su costo. No son equipos diseñados para durar, son equipos diseñados para cambiarse constantemente. Incluso yo les diría que les están metiendo un gol porque a lo mejor no, el sistema HVAC que compraron es relativamente con un costo asequible, pero no leyeron las letras chiquitas donde les dice que si quieren mantener la eficiencia térmica, necesitan hacer compra de sensores cada 2 o 3 años. Entonces, pues ahí es donde yo digo, y entonces, ¿qué tan barato es lo barato? ¿Vale? Entonces es importante que hagan esto, ¿vale? Que los verifiquen y si se pueden ajustar, pues qué mejor. Vamos a darle por ahí, empezar a verificar y ajustar estos sensores. Es muy, muy importante. Eh, Luego, la tercera sería de manera muy quirúrgica, muy, pues ahora sí que revisando el tema de puntos ciegos y demás, desplegar nuevos sensores, verificar sus zonas y puntos ciegos, que normalmente hay puntos ciegos, tratar de encerrarlos o de determinar cuáles son, y los más críticos, los más importantes, agregar un sensor. Decir, aquí necesito un sensor adicional. ¿Vale? Eso es muy importante para mantener la eficiencia térmica de todo el data center, ¿vale? Y lo digo de manera muy quirúrgica porque de alguna manera lo estamos haciendo escalable, o sea, no, yo les diría, pues cambien todos los sensores y pongan nuevos y ya está, no retaquen toda la sala de sensores, pero no se trata de eso, se trata de hacerlo de lo simple a lo complejo y ir avanzando paso a paso en la modernización y en la, optimización de su data center, ¿vale? Y número 4. Una vez que tengamos todo esto medido, o sea, ya habíamos diagnosticado, ya hubiéramos verificado los equipos que tenemos, ya hubiéramos desplegado nuevos equipos de medición, ahora lo que toca es analizar los datos, revisar su BMS, verificar cómo está funcionando, qué tal está funcionando su equipo de control, cómo está jalando, qué mediciones o qué cuestiones a lo mejor pusieron o decidieron poner un sensor y a lo mejor esos datos le sigue arrojando que poniendo otro bajan un poco más el costo energético, etcétera. Entonces, esas cuestiones solo las van a saber hasta que empiecen a operar el sistema y en base a los datos tomen esas decisiones, ¿vale? Porque pues para eso son los datos, para tomar decisiones. Y básicamente esta es la forma de poco a poco, mediante un proceso escalable, ir replicándolo si quieren sala por sala. O sea, como hablamos hace rato del data center que les mostré de los compañeros de Kio, tiene 25 años operando, tiene 4 salas originalmente. Pues una sala, agarro una sala, la verifico, veo los sensores, coloco sensores nuevos, reviso, paso a la que sigue y luego a la que sigue. Y de esta manera puedo hacerlo escalable sin tener que llevar el presupuesto hasta el cielo y que esto nos cueste, pues me van a decir a mí mis jefes, oye, ¿qué te pasa? No, o sea, está bien que me quieras presentar que me voy a ahorrar $800,000, pero pues si luego, ¿cómo, o sea, cómo me justificas todo este gasto de golpe, no? La idea es hacerlo poco a poco y manteniendo siempre
ser muy estratégicos al respecto, ¿vale? Eh, Esto es muy importante. O sea, seguramente todos los que están aquí tienen algo que ver con alguna de estas cuestiones de las RAE, el TIA y el Optime Institute, que son básicamente las cuestiones o los estándares de cumplimiento normativo o compliance a nivel data centers. Y pues obviamente lo que yo les quiero decir es que pues no se trata solo de tener el papel o tener o no es que ya digan, ya me certifiqué en tal estándar de la RAE, cuelguen ahí su papelito, lo pongan su placa a la entrada, data center certificado y seguimos haciendo la verificación de eso. O sea, se sigue verificando que seguimos dentro de la especificación que nos da el estándar o solo lo hicimos para tener la palomita y ahí lo dejamos. O sea, es muy importante, o sea. Obviamente todas estas cuestiones no son simplemente para cumplir, o sea, esos estándares nos hablan no solo de cumplimiento de un checklist, nos hablan de que mantener esas condiciones nos va a ayudar a extender la vida de nuestros equipos de cómputo, nuestros equipos HVAC, etcétera. A lo largo del tiempo nos va a extender la vida, nos va a garantizar el uptime para que si nosotros estamos ganando dinero en base a un servicio que pusimos en la nube y ese servicio se cae y deja de estar disponible por 24 horas, pues perdimos miles de millones de pesos o no sé cuánto se pueda perder, digo, la verdad ahí sí desconozco, pero seguramente es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces, estos estándares se crearon con la idea de mantener ese cumplimiento normativo, pero no solo es una palomita o un diploma en la pared, es una cuestión que deben de tener en cuenta. No se trata solo de cumplir con el ASRAE, con el TIA 942, que es un estándar que especifica los requisitos de infraestructura para el data center, el monitoreo ambiental y demás. No solo se trata de cumplir con ese estándar o con alguno de las RAE o con el Tier, que es el del Optime Institute que les dije hace rato, con el Tier 2, el Tier 3, el Tier 4, que igual básicamente es qué infraestructura necesito, qué monitoreo ambiental requiero y ya, poner una palomita y ya colgar el diploma en la pared. No solo se trata de eso, se trata de entender que esos estándares se crearon con un fin y que son críticos, ¿vale? Ay, qué pacho. Nos fuimos al final. Espérenme. Tuvimos aquí alguna cosa en medio. Aquí, vale. Vamos a seguir, perdón. Ok. Y pues vamos a llegar a esto, ¿no? Los tres pilares trabajando juntos. La precisión tiene un precio, sí, pero ese precio se recupera a lo largo de la vida de operación de los equipos. La imprecisión tiene un costo mucho mayor. Ya se los mostré, les enseñé datos, les dije cuánto ahí pudieron escanear ahí el código QR para que vieran el artículo y demás. O sea, eso tiene un costo. Medio grado, recuerden, medio grado de imprecisión en temperatura para un data center de unos 10 megawatts es $83,000, ¿vale? Tómenlo en cuenta. Ahora, el compliance no es algo que se cuelgue en la pared, no es el diploma que lo cuelgo, ya es cumplir, todos bien, aplausos, vamos a comer. No se trata de eso. Es una garantía de operación segura y confiable y con sensores trazables y estables van a conseguir que este cumplimiento de compliance sea mucho más sencillo. Si ustedes tienen monitorización de todas sus salas, de todas sus cuestiones y tienen formas trazables, o sea, con certificados, con documentos que indiquen la precisión de sus sensores y demás, créanme que a la hora de que les hagan una auditoría va a ser mucho más sencillo pasar ese compliance o esa certificación que si no los tuvieran, que si les dijeran, bueno, ¿y cómo monitoreas tu cámara? No, pues, tengo sensores que dice mi aire acondicionado y cómo sabes que están midiendo bien, ¿vale? Es una cuestión importante y creo que es una de las más relevantes porque es una de las que más, en las que más invierten las compañías y creo que es súper, súper relevante no dejarla ahí. Y obviamente la escalabilidad. Vamos a enfocarnos en pasos, vamos a diagnosticar, vamos a validar, vamos a desplegar nuevos sensores y en base a todo lo anterior vamos a optimizar. No se trata de
que me llames ahorita y me digas, Carlos, quiero 40 sensores para mi data center, ¿dónde firmo? No se trata de eso, se trata de hacer un análisis, de revisar, de entender todo lo que está pasando dentro de tu data center, qué está fallando y en base a eso, validar lo que ya tienes, agregar nuevos equipos y con todo y eso vas a necesitar incluso optimizar más allá, ¿vale? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Aquí vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Me parece que tienen varias, entonces vamos a revisarlas. Berardo Solano nos pregunta, ¿el certificado de calibración que mencionaste, que es trazabilidad al NIS, se requiere solicitar autorización a la DGN para la trazabilidad al NIS o es en un proceso de acreditación? No necesariamente, aquí ya depende de los criterios de tu auditor, o sea, pero normalmente un certificado con trazabilidad NIST, se supone que hay acuerdos internacionales que si tú tienes una trazabilidad, por ejemplo, NIST, que es una trazabilidad americana, se entiende que si cumple con los estándares de 17025 es aplicable para ti, porque EMA también, si te está haciendo una acreditación, por ejemplo, una entidad mexicana, pues tiene cumplimientos con la ISO 17025, entonces no debería de haber tema, ¿vale? Entonces, por ese lado no te preocupes. Ahora, si tú requieres por alguna cuestión que también llega a pasar, que la acreditación no la haga NIST, sino que me dices, es que yo requiero que la acredite alguien aquí en México, pues te la entregamos calibrada en México, tampoco es problema. Te entrego tus equipos calibrados por una entidad mexicana de acreditación, por la EMA, en un laboratorio local, ¿vale? Eso no es problema. Alejandro Liscano, ¿qué mantenimientos y calibraciones son requeridos para mantener la operación estable? Es una gran pregunta, Alejandro. Mira, la marca recomienda hacer una calibración una vez al año, solo para verificar que tus sensores estén dentro del rango. Si no hay algo raro, no pasó algo muy extraño, que tú verifiques y tengas siempre el papel para una auditoría o alguna cuestión de estas y digas, mi sensor está midiendo y aquí está. ¿Vale? ¿Y qué mantenimientos? Pues los equipos no requieren mantenimiento, son libres de mantenimiento. Rara vez hay que hacer tal vez durante algún proceso y eso solo pasa en cuestiones como las que yo manejo, que son ya procesos sucios, donde hay polvos, hay químicos, hay solventes, hay aire sucio con partículas, con aceite, por ejemplo, para aire comprimido, que es el caso. En esos casos, pues normalmente lo que llega a pasar es que los sensores se tienden a dañar con el paso del tiempo. Y en ese caso, pues las ondas que vieron ahí, que vimos las pruebas, que les estaban aventando agua, aire caliente, las enfriaban, etcétera, se pueden intercambiar. Tienen ahí, les quitas un pequeño filtro que traen en la punta, se cambian los sensores, se ponen nuevos, se calibra y el equipo está listo para operar otros 3, 4 años. Fácil, sin problemas y sin invertir, obviamente, todo lo que te costó el equipo. ¿Vale? Entonces eso, la verdad es que los equipos no requieren un mayor mantenimiento. Joana Natividad me pregunta, ¿cuánto tiempo es la vida útil de la sonda Vaisala y el indicador? Es una gran pregunta, Joana. Los equipos de Vaisala, mira, yo he encontrado equipos afuera operando por más de 10 años. Actualmente todavía me llegan equipos para calibración del modelo anterior que ya está descontinuado y este modelo ya tiene descontinuado como 4 años. Yo ya estoy vendiendo un indicador nuevo que fue el que viste, hay un indicador más viejito que, digo, tiene la misma precisión y el mismo respaldo de la marca, pues este indicador ya no está en operación y la gente lo sigue calibrando y lo siguen haciendo porque pues el equipo sigue funcionando muy bien y se utiliza como patrón de calibración. O sea, ese equipo tiene la precisión suficiente para ayudarnos a calibrar otros equipos, ¿vale? Entonces es un equipo súper confiable. Y pues ya. Tengo una más de Manuel Alejandro Carrillo. ¿Cuál es la temperatura y humedad relativa que debe tener un data center? Esto va a depender, digo, tendremos que regresar mucho en la presentación, pero depende de cuál es la categoría en la que tengas la clasificación de los equipos de tu data center. Dependerá de eso, ahí hay unas tablitas, la pueden revisar, ahí dice qué condiciones de humedad y temperatura dependiendo de esta categoría, no me la sé de memoria, pero básicamente de eso se trata. Digo, tener las categorías es una ayuda y nos ayuda básicamente a entender más o menos cómo se clasifican y tener una idea y noción de cómo voy a operar, pero esta norma pues, te dice que operes dentro de esos rangos, no te dice la precisión de tus sensores o si
o lo que les estoy comentando, ¿no? Que medir mal, pues te va a tener un costo económico. Y Joana, nosotros actualmente, me pregunta Joana que si tenemos acreditación para calibración. No tenemos una acreditación porque no somos un laboratorio. Yo no soy un laboratorio. Yo soy distribuidor, como dice por ahí, de la marca Vaisala. No soy un laboratorio, pero obviamente tenemos partnerships con muchos laboratorios a nivel nacional, dependiendo de la variable que quieras calibrar y demás. Tenemos un par de opciones para cada una, entonces seguramente vamos a tener algo que te ayude y obviamente te entregamos los certificados acreditados y demás, o sea, eso no es mayor problema. Y obviamente todo lo gestiono yo. Y me dicen que hay una más. Yep. Ah. Ustedes cuentan. Ah, no, aquí está. ¿Cuál es el tiempo de respuesta ante cambios rápidos de temperatura y humedad? Ok. Los equipos tienen un tiempo de respuesta determinado. Cambia dependiendo de qué equipo. Te puedo mandar la ficha de técnica de alguno de los equipos que te interesen, que vamos a ver más adelante ahorita a continuación en la presentación. Varía mucho de qué tipo de fluido estamos midiendo. En este caso es aire, entonces no debería de haber mucho. Y del filtro. La punta que tiene el equipo puede ser más abierta o más cerrada. Tú me vas a decir, ¿por qué no la pongo abierta o expongo los sensores y ya? En el caso de data centers no hay ningún problema porque son ambientes muy limpios. Normalmente se evita el polvo. O sea, aquí al fondo tengo un data center súper bonito que parece una biblioteca, etcétera. O sea, son libres de polvo, de partículas, etcétera, para optimizar obviamente el funcionamiento de todos los equipos. Pero pues obviamente yo trabajo con cuestiones de medición de humedad en ambientes donde hay presencia de polvo, presencia de químicos, etcétera. Entonces, tener un sensor que está muy abierto puede generar que el sensor se dañe más rápido. Entonces, a cambio de a lo mejor encerrar un poquito más el sensor y que el paso del aire de membrana, digamos, por decirlo, de la membrana exterior adentro del sensor sea más lento, aumento la vida útil de mi sensor. Entonces, estamos hablando de milisegundos. O sea, te paso la ficha, no me sé el dato, te lo pasamos, pero es muy, muy rápido. O sea, los cambios se ven reflejados de manera inmediata cuando hay algún cambio brusco o alguna cuestión. Esa es la idea también de la medición adecuada y de que estén midiendo correctamente. Y también puedo decir que tenemos funciones, por ejemplo, algo que en la marca llama autocalibración, que no es una calibración per se, más bien es que cuando hay un cambio muy brusco, por decirlo, tú estás aquí adentro y de repente te sales al frío, el sensor va a detectar un cambio brusco en las condiciones y el sensor entra en un proceso de autocalibración que básicamente es, se calienta rápidamente, elimina partículas de humedad que hay en el sensor, baja la temperatura, esto es un proceso como de unos 5 minutos, baja y te dice, ah, ahora sí, sin mentirte, las condiciones que estás midiendo ahorita son estas. ¿Vale? Y esto es un proceso que no hacen todos los sensores y que se debería de hacer porque no es lo mismo medir aquí en un ambiente donde estamos aquí encerrados, ahorita a lo mejor está nubladito o hace más calor, genera más humedad y a lo mejor afuera está un poco más seco, etcétera. Y esas cuestiones hacen que a veces se falseen las mediciones. Entonces es muy relevante hacer este proceso y es parte de las tecnologías que maneja la marca, ¿vale? Vamos a continuar. Eh, Ahora sí que, como les he venido diciendo, ¿no? El tener datos por sí solos no es suficiente. Necesitamos conectividad e inteligencia. O sea, hemos estado revisando de precisión, estabilidad, ahorros cuantificables, cumplimiento normativo, etcétera, ¿no? Hemos visto que la calidad de los sensores lo es todo. O sea, no es lo mismo un sensor que puedes comprar por 500 pesos a la vuelta de tu casa que un sensor industrial diseñado para condiciones adversas y que tiene una certificación de su precisión. Pero permítanme ser muy directo, un sensor por muy preciso que sea, si no está correctamente conectado y no está dando buena conectividad, que es lo que me preguntaban hace rato, o no se visualizan los datos de manera útil, pues es un sensor inútil, es un adorno, algo que está colgado, entonces no sirve de mucho. El valor de los sensores no radica en tener el sensor más costoso, radica en que sea el que más opciones de comunicación, conectividad, etcétera. No solo se trata de precisión, se trata de conectividad, se trata de facilidad de conexión, de operatividad, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones es lo que vamos a ver a continuación.
Y es que recuerden que el idioma que hablan nuestros sensores pues es diferente, no son máquinas, entonces hablan diferentes lenguajes, idiomas, por decirlo de algún modo, haciendo alguna analogía. Y pues vamos a ver en este bloque final justamente esta parte que me estaban preguntando al principio. Ahí está. El idioma de tus sensores, los protocolos de comunicación. Los equipos Vaisala tienen un montón de opciones de comunicación. Tenemos desde opciones digitales, como pueden ser los protocolos de comunicación Modbus, que son un protocolo abierto de comunicación digital muy utilizado en la industria. Es algo, actualmente es con uno de los protocolos con los que más trabajo yo en la industria, es Modbus, ¿vale? Pero yo sé que, por ejemplo, para temas de BMS y de conectividad en HVAC, lo más común es BACnet. Y BACnet también es una tecnología que se ha integrado recientemente a las comunicaciones de los sensores Vaisala, ¿vale? Entonces también tenemos opciones BACnet. Y si dices, no, pues sabes que yo tengo un BMS o un controlador, un PLC muy viejito, todavía maneja señales analógicas, pues también lo manejo. Obviamente, la mayoría de los sensores tienen como base las señales analógicas y como, pues digamos, cuestiones de mayor comunicación o facilidad, tenemos Modbus o BACnet o algún otro protocolo digital. El único que creo que no manejamos es Profibus. Pero bueno, Profibus es como un estándar muy específico, pero digamos en estándares abiertos, que es Modbus, lo que maneja muchas industrias, lo manejamos, y BACnet, que es un protocolo especializado al que se adaptó Vaisala para darles apertura sobre todo a la gente que tiene contacto directo con sensores de HVAC, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Ahora, actualmente, pues obviamente estos términos que están viendo en pantalla pues, son la tendencia total, ¿no? La inteligencia artificial, el machine learning, la automatización de los procesos, etcétera. Pues todo esto, sobre todo en un contexto como los data centers, donde son operaciones, la mayoría de los data centers son cuestiones bueno, yo puedo decir que he visitado algunos que son sumamente automatizados, requieren intervención mínima para cuestiones de mantenimiento, etcétera, pero es mínima la intervención idealmente de un data center, ¿vale? Y esto se los coloqué aquí justamente porque no solo se trata ahorita me dicen, pues me vendiste el dato, me dices que el sensor tiene que ser muy preciso, validado, etcétera, ¿no? Ok, pero ¿y yo para qué quiero toda esa información? Pues todos estamos sujetos, como bien lo saben, a implementaciones de nuevas aplicaciones, por ejemplo, de tecnología de inteligencia artificial. Y en un futuro va a ser muy crítico porque para que la inteligencia artificial pueda hacer machine learning y entender cómo está funcionando y aprender patrones y demás, tiene que tener datos, o sea, se tiene que entrenar. Y básicamente la única manera en que podamos entrenarla, pues es con datos correctos, porque también si la vamos a entrenar con datos que no son correctos, con sensores que no están bien calibrados, que no están, vamos a tener malos resultados. ¿Vale? Vamos a tener simulaciones o cuando ya lo pongan en marcha, a lo mejor ahorita suena como muy distópico, por decirlo de algún modo, no, pues ¿cómo vamos a operar de eso? ¿Se va a automatizar al completo y va a funcionar? Yo creo fielmente que una de las principales cuestiones que se va a automatizar de origen, de las primeras cosas, va a ser los data centers, porque de nuevo son de los que requieren menos intervención al menos al interior y demás. Entonces, al ser procesos muy fáciles de implementar ahí, por ejemplo, mediciones de datos, hacer procesos o algoritmos de inteligencia artificial y luego machine learning, pues obviamente esto nos va a llevar a que necesitamos que aprendan de manera adecuada. Y una vez más, aquí surge quieren estar batallando cuando se hagan esas implementaciones o de una vez nos vamos preparando para el futuro. Es algo que hay que considerar. Ahorita tal vez suena un poco como distópico, como lo comento, pero pues hay que prepararnos para el futuro. El futuro está a la vuelta. De hecho, todos los días lo ven. O sea, todos los días sale una nueva aplicación. Todos los días, a lo mejor a nivel usuario se siente como muy desconectado, tal vez haciendo solo imágenes, haciendo prompts para lo que sea. Pero esto en algún punto se va a utilizar industrialmente, se va a generar nuevas aplicaciones a nivel industria, a nivel pues sociedad en general,
y estas nos van a alcanzar y estar preparados para tener estas buenas tecnologías bien aplicadas, los que al final van a tomar las decisiones para que todo esto funcione, pues van a ser gente como ustedes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, que su trabajo esté bien hecho va a depender, de nuevo, de la calidad de la información de los datos que tengan, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de soluciones Vaisala. Les he venido hablando a lo largo de todo el webinar sobre que vendemos estos equipos y demás. La marca ha venido adaptando sus estándares para justamente adaptarse a tener mediciones en data centers directamente y no solo decir, bueno, yo mido en HVAC y HVAC es universal, ¿no? Aplica para todo. No, tenemos directamente implementaciones que se adaptan a data centers, como por ejemplo esto, que lo puse así directamente recortado de uno de los manuales. Desgraciadamente no hay como una imagen de marketing que me pueda hacer más, menos, agresiva, ¿no? Como un diagrama. Pero este diagrama lo que nos muestra básicamente son equipos conectados en un bus de datos, todos sin necesidad de un montón de cables, sin necesidad de un montón de cosas, solo teniendo unos divisores que se van conectando y uniendo al bus de datos, y con esto podemos hacer las mediciones de todo nuestro data center para al final obtener las mediciones aquí a través de un host y esto bajarlo a nuestro VMS. ¿Vale? Obviamente aquí hasta explica el cableado, que son infraestructura RC485 en 2 hilos y los otros 2 hilos son para la energía, ¿vale? Entonces, son parte de las tecnologías que nos hemos estado adaptando y que poco a poco son plug and play, básicamente conectar, desconectar un par de cables y estamos andando. Entonces, es parte de las nuevas soluciones de Vaisala que ha ido implementando directamente para el mercado de los data centers. Pero no solo eso, también tenemos equipos nuevos. De hecho, este equipo que van a ver ahorita, que son dos que están aquí presentes, son de reciente lanzamiento, se acaban de lanzar hace un mes o menos tal vez, que son el Origo y la sonda XMP10, ¿vale? Aquí tenemos también la mítica sonda HMP-110, que es una sonda muy antigua de Vaisala, que tiene tecnología muy eficiente, con esta precisión, cuestión de error. Y todas esto que están manejando estas dos zonas son compatibles con el transmisor Origo, que es un transmisor de nueva tecnología con comunicación BACnet y con incluso opciones para un relé, tiene capacidad para un relé, que aquí está la especificación, o una entrada binaria opcional, ¿vale? Tiene protección IP65, o sea, tiene muy buenas opciones y comunicación, pues lo que les comenté, 4 a 20, BACnet o Modbus, cualquiera que les funcione, ahí está, ¿vale? Entonces sus especificaciones aquí de voltaje. Este es, digamos que el cuerpo puede ser en opciones para montaje en un ducto o para montarse en una sala, como lo vieron anteriormente, se monta en la sala y aquí va la conexión de las ondas de las XMP10, aunque también es compatible con la HMP-110. Y no menos importante, para las cuestiones exteriores, que fue algo que también les comenté a lo largo del webinar, tenemos el HMS-110, que es un equipo con esta precisión para exteriores diseñado aquí dentro de estos conitos. Está un equipo de medición de humedad y temperatura, una sonda. Y estos conos básicamente son porque puede estar colgado, pueden tenerlo así montado en la pared del data center por fuera, en la entrada del aire, por decirlo de algún modo, donde están las tomas de aire. Pueden tener 2 o 3 equipos de estos midiendo las condiciones exteriores y con esto optimizar las aperturas de puertas, con puertas, etcétera, y tener, como les dije, medición en capas, exterior, interior y en los racks, ¿vale? O sea, que tengamos una solución completamente de visibilidad de todo lo que está sucediendo en nuestro data center y este equipo HMS-110 les puede ayudar con esto. Tiene protección contra lluvia, no hay ningún tema si llueve, el equipo está protegido, no es como que hay que se vaya a dañar o algo, está completamente diseñado para estar al exterior e incluso a los rayos del sol, ¿vale? Estos son los equipos que, obviamente tengo un montón de equipos y de soluciones más que se pueden adaptar. Aquí ya va a depender ahora sí que de la infraestructura que tengan. Tenemos también opciones para, digamos, para cuestiones de monitoreo continuo que se pueden conectar a su VMS de manera directa, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es factible a través de nuestro sistema de monitoreo ViewLink, que se puede conectar a su VMS y tener sistemas de alerta, sistemas
Pues de monitoreo continuo, nosotros le llamamos aquí, con alertas por correo electrónico, alertas y un sistema trazable que les dice si se salió de rango, cuánto tiempo estuvo fuera de rango, etcétera. O sea, todo eso es posible a través de un sistema obviamente más complejo. O si ustedes tienen la opción de hacerlo o de dejar esa chamba a los equipos de enfriamiento y demás, pues con equipos más sencillos como estos pueden hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, pues cualquier situación o necesidad que tengan, por favor los invito a unirse. Bueno, y aquí les quiero hacer un regalo por acompañarme hasta ahora. Ahí en ese QR van a tener una hoja de cálculo donde hice un pequeño ejercicio de ahorro energético, donde les muestro pues de lo que he venido hablando de cálculo de megawatts y demás, donde hay que ingresar algunos datos y con esto van a obtener cuánto pueden estar ahorrando o la forma en que pueden estar sacando su retorno de inversión en base a toda la información que recibieron el día de hoy. Si quieren descargarla, con todo gusto, es de uso libre, los invito a que la descarguen. Y pues de mi parte sería todo. Agradecemos mucho el equipo de marketing con Magali y su servidor que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. De verdad, muchas gracias y estamos en comunicación. Nos vemos muy pronto en otros webinars. Muchas gracias.